Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 20. 4 ejércitos se han reunido en una llanura de bocas susurrantes que repiten sin cesar las últimas palabras de los muertos olvidados. Las huestes de la plaga, la guerra, el exceso y el cambio se reúnen en la plenitud de su glorioso horror. La niebla del recuerdo difumina misericordiosamente sus verdaderas formas, pero lo visible sigue siendo materia de pesadillas. Espadas negras sostenidas por garras escamosas de color rojo sangre, irradiando una intención asesina. Pinzas de un púrpura empalagoso, prometiendo un éxtasis agonizante. Vientres hinchados y supurantes, del color de fosas comunes abiertas al sol del mediodía. Varas de plata coronadas con fuego azul, sostenidas por horrores que cacarean y presagian un futuro forjado en el engaño. Ríen, lloran y gritan, una cacofonía capaz de inspirar locura, y la batalla ni siquiera ha comenzado. Son los nunca nacidos, los hijos de la ruina, los soldados rasos de la perdición. Son demonios, las huestes del caos, que vienen ahora a hacerse la guerra unos a otros. Aquí yace lo que pudo ser, lo que pudo haber sido, lo que nunca debe ser. Los sueños y pesadillas de cada alma que haya vivido, junto con las almas que han fallecido del materium. Es el infierno, y es el cielo, y es cada vida después de la muerte jamás concebida por mentes mortales, que anhelan desesperadamente algo más en su efímera existencia. Es paradoja e imposibilidad, la antítesis de la realidad de la que se alimenta y lucha a partes iguales. Este es el reino del caos. Este es el gran juego de los dioses. Ella sabe estas cosas, sin saber cómo ni por qué. Aquí, su verdad es evidente. A pesar de todo el horror que la rodea, su mirada se dirige a alguien que se alza bajo el estandarte del cambio. Es un señor entre la horda de la tropa infernal, pero a sus ojos, su origen lo ha manchado para siempre. Pues una vez fue mortal, ella lo sabe, y ese es un pecado que los nunca nacidos jamás perdonarán. Aunque una parte de sí mismo permanece en lo alto de su torre en la tierra de sombra y niebla, otra parte está siempre presente en ese reino arcano, al igual que una parte de ella permanece para siempre dentro de él. Es el precio de la apoteosis que lo convoque a participar en guerras que van más allá de la larga campaña de exterminio que libran sus hermanos mortales contra los caídos traidores. El dios que lo elevó, primero entre sus linajes, solo superado por su siré, exige su servicio, y él no puede hacer más que responder. Aunque ya no es caballero ni hechicero, el recuerdo del pasado lo envuelve y moldea su figura. Es un señor oscuro, alto y temible, ataviado con una armadura del color de los bosques de una tierra ahora perdida, decorada con sigilos arcanos y rostros de bestias extintas. Desenvaina una espada que no está allí, alzándola en alto como una orden silenciosa a la hueste del cambio. Hay un momento de pausa, mientras todas las bocas contienen la respiración. Entonces la espada desciende. Los ejércitos cargan. La batalla, que es solo una de las infinitas que se libran en los reinos del caos, no significa nada. Y, sin embargo, debe librarse, pues tal es la voluntad de los dioses. Pero hay uno en medio de ese carnaval de horrores que no encaja. Junto al imponente señor esclavista, una figura más pequeña se yergue igual de erguida. Ella reconoce esta figura. Y con ese reconocimiento llega la conciencia de quién es ella y de qué es esto. Esto es lo que atormenta los sueños de su amo. Este es el recuerdo del ángel oscuro que me fue dado. Shirou. Grita, ignorando el miedo a atraer la atención de los monstruos. En cambio, en cuanto pronuncia su nombre, toda la escena se congela. Él gira la cabeza hacia él, con los ojos abiertos de par en par al reconocerlo. Sa. 25 de noviembre de 2004 después de Cristo, Residencia Milla. Ver. La sirvienta de la espada parpadeó, despertando junto con su amo, quien estaba inmovilizado contra la cama por su cuerpo y el de Sakura. El agradable dolor que la había invadido tras el esfuerzo de la noche anterior había desaparecido. Unas pocas horas de descanso eran más que suficientes para que una sirvienta se recuperara por completo de tan delicioso agotamiento. Puede que no tuviera experiencia previa con la que comparar la noche anterior, pero no tenía nada de qué quejarse de la actuación de Shirou. Tras la marcha de Taiga, Saber y Sakura se escabulleron en la habitación de Shirou, tras pedirles a Archer y Assassin que no entraran esa noche.
Por respeto a la presencia de Iria, sin importar su edad, la progenie de Irisbiel Kiritsugu parecía y se comportaba como una niña y, por lo tanto, sería tratada como tal. Sakura había creado una barrera insonorizante alrededor de la habitación. Su dominio de estas barreras llevó a creer que el primer amante de su amo las había usado en el pasado con el mismo propósito que la noche anterior. «Buenos días, Shirou», respondió por fin, despertando del todo. Seguía inmóvil, saboreando su cercanía, usándola para disipar la inquietud que la quejaba tras lo que acababa de presenciar. «Buenos días, Saber. ¿Viste eso?» Al final, creí sentir tu presencia en la visión. «Sí», confirmó, con una sonrisa victoriosa en los labios. «Ahora Archer y Assassin no son los únicos que compartieron una de tus visiones», añadió, sintiéndose excesivamente satisfecha. Sin decir una palabra al respecto, los dos diminutos servants claramente la habían dominado, a pesar de ser la primera servant de Shirou y la única que nunca había intentado matarlo. Por muy estúpido que fuera a veces. «¿Estás bien?» «Sé que no fue una vista agradable. He soportado las torturas del Grial, maestro», dijo ella, restándole importancia a sus preocupaciones. Fue más interesante que inquietante. Todo tenía sentido mientras lo veía, pero al recordarlo ahora, ya no. «¿Siempre te ha pasado lo mismo?» «Sí», confirmó su maestro. «En ese sentido, estas visiones son como sueños. Aunque me preocuparía mucho que alguien cuya imaginación pudiera inventar cosas así. Como sirviente, Saber no soñaba, y carecía de los recuerdos de su vida mortal que le permitieran ver las cosas desde otra perspectiva. Ni siquiera había dormido desde que Kiritsugu la invocó hacía 10 años, aunque suponía que la transición a la forma espiritual podría estar relacionada con el sueño de alguna manera. En las últimas 3 noches que había compartido la cama con su amo, lo había vigilado hasta que despertó, pero esta vez, parecía que se había quedado dormida y había sido arrastrada a las visiones de su amo sobre el pasado del ángel oscuro a través del vínculo que compartían. Al otro lado de la cama, Sakura se despertó y se estiró. La chica había estado tan absorta en el acto sexual de la noche anterior como ella, y Saber se sorprendió un poco de que no estuviera más agotada. Claro que sí tenía más experiencia, aunque careciera de las ventajas de la constitución de su amo o de un sirviente. «Buenos días, senpai», Saber bostezó. «Buenos días, Sakura». Antes de que la conversación pudiera continuar, el estómago de los dos humanos rugió, y la única razón por la que Saber no se unió a ellos fue que, técnicamente, no necesitaba comida, sobre todo con su prana, repleto por las actividades de la noche anterior. Sin embargo, seguía teniendo hambre, ya fuera por sus circunstancias particulares o por la exquisitez de la comida en la residencia Emilia, y eso finalmente la convenció de alejarse de su maestro. «Bueno», murmuró Shirou mientras todos se ponían de pie, «es hora de afrontar la música». Lancer percibió la irritación de Irisbiel al ver a su hermano entrar en la sala principal, acompañado de su servant y el máster de Berserker. Las emociones del semiomúnculo que fluían a través de su vínculo eran contradictorias. Sobre todo, sentía celos de la cercanía de Saber con Shirou, así como rabia ante el recordatorio, aunque involuntario, de su condición. La copia de Avalon que Shirou había implantado en su interior podría obrar maravillas para mantenerla viva y cómoda, liberándola del dolor que la había atormentado constantemente durante años, pero al mismo tiempo, también detenía su envejecimiento. Si bien ahora estaba más sana que en 10 años, también estaba atrapada en su cuerpo infantil. Era, reflexionó Lancer con tristeza, el problema opuesto al que había afligido a Mordred, quien había sido una niña en un cuerpo cuyo crecimiento había sido acelerado artificialmente, pero sospechaba que el impacto psicológico era igualmente dañino. Aunque, por lo que sabía, Morgan al menos se había asegurado de que la esperanza de vida de Mordred no se viera afectada. Después de todo, la niña estaba destinada a suceder a Artoria como rey de Britania. Había sido creada como una herramienta, pero no desechable. La rey de los caballeros descubrió que la idea de que la familia de sangre de su maestro fuera peor que la suya no era especialmente reconfortante. Pero no permitiría que la historia se repitiera. No permitiría que su maestro fuera utilizado como instrumento por magos amorales. Todos, amos y sirvientes, se sentaron a desayunar, ya preparado por las criadas de Irisbiel.
No era tan bueno como la comida de Shirou, pero nadie tuvo la mala educación de sacar el tema, sobre todo cuando había algo más que decir. Entonces, dijo Rin en un tono tranquilo mientras Shirou llevaba una taza de té a sus labios, ¿disfrutaron los tres teniendo sexo anoche? La franqueza de la pregunta hizo que Shirou se atragantara con el líquido caliente, mientras que un ligero rubor apareció en las mejillas de Saber. Sakura, sin embargo, permaneció imperturbable. Sí, Nee-san, respondió la chica mientras su amante dejaba de toser con dificultad. Mucho gusto. En efecto, añadió Saber. Fue una experiencia muy agradable, y espero repetirla en el futuro. Te agradezco mucho, Rin, por ayudar a entrenar a mi maestro en ese aspecto. ¿Ah? Preguntó Archer, quien observaba la escena con una sonrisa pícara idéntica a la de Assassin, mientras que Shirou volvió a toser ante las palabras de Saber. Cuéntanos más. Creo que ahora no es el momento para ese tipo de cosas, intervino Lancer, consciente del rubor en sus propias mejillas. Y yo diría justo lo contrario, respondió Rider para su sorpresa desde donde estaba sentada junto a Rin. Aunque su maestra parecía molesta, ella parecía rebosante de curiosidad. En mi época, no era raro que los jóvenes escuderos y soldados buscaran consuelo durante las campañas. Enfrentarse a la muerte suele tener ese efecto en la gente. ¿No eres la única que se casó aquí?, preguntó Yasbiel, mirándola. ¿Por qué te sientes avergonzada, precisamente tú? Mi unión con Ginebra fue un matrimonio de estado, explicó el sirviente de la lanza, mortificado. Nos hicimos muy amigos, y ella era una de las pocas a quienes confiaba la verdad sobre mi género, pero no éramos así. Rin la miró de arriba a abajo antes de darle una palmada en la frente. Cierto, tu cuerpo cambió cuando te invocaron. Lo olvidé. Obviamente no podrías haber pasado por hombre con ese aspecto, aunque, al ver a Saber, me pregunto si tus caballeros no estaban ciegos al no darse cuenta de la verdad. Oh, estoy seguro de que algunos sí sospechaban, respondió Lancer. Bediveré casi seguro lo sabía. Pero en aquel momento, la revelación habría debilitado mi autoridad, y necesitaba todas las ventajas posibles para mantener unida a Gran Bretaña, aunque al final no importó. Una parte de ella envidiaba la libertad de espíritu de Rider y Saber. Incluso ahora, los recuerdos de su vida como rey la influenciaban, moldeando su forma de actuar a pesar de que su reino había caído en ruinas siglos atrás. Los años que había pasado ocultando sus emociones tras la máscara de un rey habían afectado gravemente sus habilidades sociales, y dado como había terminado su vida, quería corregirlo ahora. Lo que no había dicho, ni pretendía decir, era que sí tenía alguna experiencia sexual. Mordred no había salido de la nada, después de todo. Pero nadie tenía por qué enterarse de la travesura juvenil de Merlín y cómo contribuyó a la caída de Camelot. En cualquier caso, continuó antes de que Archer o Assassin pudieran pedir más detalles, tenemos preocupaciones más urgentes que esa. Shirou, Archer y Assassin no estuvieron contigo esta noche. ¿Tuviste más visiones? Cuando Shirou, Sakura y Saber no salieron de su habitación a tiempo para preparar el desayuno, las dos pequeñas diosas explicaron que Sakura les había pedido que se quedaran con Berserker en su propia habitación. Al parecer, a pesar de haber sido la amante de Shirou desde que empezaron a vivir juntos, aún tenía una habitación completamente amueblada, que usaban principalmente para fingir que los dos adolescentes no dormían juntos por su tutor común. Después de haber conocido a Taiga la noche anterior, Lancer no estaba seguro de que la joven hubiera sido engañada. Lo hice, admitió el único hombre en la habitación. Pero esta vez, Saber fue arrastrada. ¿Qué?, preguntó Rin bruscamente. Explícate. Él obedeció, describiendo la visión y cómo Saber había aparecido en ella, viéndola junto a él antes de ayudarlo a salir de ella. El ciclo del sueño, anunció Rin al terminar. Yasbiel asintió. Saber no tiene recuerdos propios, salvo los de la Cuarta Guerra, supongo, así que tus propias visiones debieron haber interferido con el vínculo de alguna manera. Esa parece la explicación más probable, asintió Shirou. En cuanto a la visión, creo que tuvo lugar después del asedio de Terra y el exilio de los Ángeles Oscuros.
Sí, pero este lugar que describes no se parece a nada que pudiera existir en la Tierra, ni siquiera en una línea temporal donde la era de los dioses nunca terminara, dijo Rin, distraída. Se giró hacia las tres hermanas Gorgona. ¿Recuerdan algo de sus vidas que se pareciera siquiera remotamente a esto? Los tres negaron con la cabeza. Sus recuerdos de sus vidas no eran perfectos, aunque eso no tenía nada que ver con la corrupción del Grial. El propio proceso de invocación bloqueaba ciertos recuerdos a propósito, para evitar que se usaran para descubrir los antiguos secretos del mundo. De lo contrario, como Yasbiel le había explicado a Lancer en el castillo Einsbern, muchos más magos intentarían invocar a sirvientes, especialmente de la clase lanzadora, solo por la oportunidad de aprender de ellos misterios olvidados. Esas criaturas de la visión, dijo Saber, frunciendo el ceño, esos demonios. Me recordaron a los familiares que invocó el lanzador de la Cuarta Guerra. Podrían estar relacionados, respondió Shirou. Gilles de Rai se convirtió en demonista en sus últimos años, y aunque estoy seguro de que la distinción entre demonio y daemon es significativa, la conexión es obvia. Sobre todo porque es casi seguro que la corrupción del Grial es la razón por la que Barba Azul fue invocado en primer lugar. Todavía no puedo creer que los Einsbern fueran tan arrogantes como para no darse cuenta de que algo andaba mal con el Gran Grial después de eso, comentó Sakura. Uno pensaría que la invocación de un monstruo del tamaño de un kaiju en medio del río sería suficiente para que se bajaran de su pedestal y revisaran el trabajo de sus antepasados. Lancer lo había aprendido rápidamente. A Sakura no le gustaban los magi, con la única excepción de su hermana, y Rin distaba mucho de ser una magus típica. Dado lo que Saber sabía del pasado de la otra chica, tal antipatía tenía todo el sentido del mundo, y no perdía oportunidad para insultarla. Podría haber sido el reverso del mundo, dijo Yasbiel con vacilación. En nuestra línea temporal, es donde las bestias místicas del mundo fueron exiliadas tras el fin de la era de los dioses, pero en la línea temporal alternativa, podría haberse convertido en algo completamente distinto, sobre todo con las otras diferencias que conocemos de las otras visiones. Es posible, reflexionó Rin. No sé mucho al respecto, pero se supone que las leyes de la física son menos estáticas que en nuestra realidad. Rider, ¿no conoces este lugar debido a tus vínculos con la cacería salvaje? Sí, pero como sabemos, mis recuerdos son sospechosos debido a la ruptura de nuestro origen espiritual. Como mínimo, puedo decir que no recuerdo nada tan infernal como lo describió Shirou. Al final, no importa, dijo Shirou. Por ahora, tenemos problemas más importantes que resolver. Arquero, asesino, por favor, quédense aquí también hoy y ayuden a Lancer a defender este lugar mientras vamos a la escuela. Sí, maestro, respondió Assassin con un gesto de desdén, antes de volver la mirada hacia Saber. Pero antes de irse, debe contarnos más sobre la actuación del maestro. ¿Fue satisfactoria? Está. Shirou gimió con consternación cuando el Servant continuó bombardeando a Saber con preguntas, mientras Yasbiel intentaba parecer que todavía estaba concentrada en desayunar y no escuchando. Afortunadamente, parecía que Saber todavía no había perdonado a las hermanas de la serpiente y se negaba a decirles nada, mirándolas con una sonrisa de superioridad. Ayako Mitsusuri reprimió un bostezo al entrar al edificio del club de tiro con arco de la Academia Omurahara. Era temprano, faltaba una buena media hora para que empezaran las clases, pero aún había gente en el dojo, practicando algunas rondas antes del inicio del día. La mayoría de los miembros del club solo venían por la noche, una vez terminadas las clases, pero algunos fanáticos, entre ellos ella misma, también acudían por la mañana. Uno de aquellos fanáticos la recibió, habiendo logrado llegar antes que ella. «Buenos días, Mitsusuri-senpai», la saludó Sakura. «Buenos días, Sakura-chan», respondió. «Emilia también está aquí». Justo ahí, señaló Sakura hacia el campo de tiro. Emilia le estaba enseñando a Watson a manejar un arco, ambos vestidos con el equipo de práctica del club, que, debía admitir, le quedaba bien a la estudiante de intercambio, pero sospechaba que Watson podía hacer que los harapos se vieran bien. La abrazaba mientras le mostraba cómo sostenerlo y apuntar.
No demasiado cerca, no más de lo estrictamente necesario, pero sin duda de una forma que habría incomodado a Ayako si hubiera sido su novio. ¿Pasó algo entre ellos dos?, preguntó, sin estar segura de querer saber la respuesta. Sakura simplemente sonrió. No parecía enfadada, así que Ayako probablemente se lo imaginaba. Claro, la joven sentía una gran devoción por Emilia, pero seguramente no hasta el punto de aceptar que otras chicas se acercaran tanto a su novio. Esperaba. Si así fuera, Ayako se enojaría, por varias razones, algunas de las cuales ni siquiera se admitiría a sí misma. En cualquier caso, Watson aprendía rápido, y ya daba en el blanco mientras Ayako la observaba. Emilia era una buena maestra, además de un prodigio con el arco, pero aún así era un progreso rápido. De verdad Watson ya sabía cómo usarlo y estaba fingiendo que Emilia le diera entrenamiento individual. Tras su impactante anuncio el día de su llegada, Ayako desde luego no se sentía superior a ella al hacer algo así. Un repentino aumento de volumen la sacó de sus pensamientos, lo que le indicó que Fujimura Sensei había llegado. El asesor del club entró en el dojo, y Ayako notó de inmediato las ojeras. La joven, evidentemente, no había dormido mucho la noche anterior. Todos, por favor, presten atención, gritó, y los pocos en el dojo dejaron sus equipos y se reunieron frente a la maestra. Volverán a oír esto en el aula, pero las actividades del club están canceladas después de las clases de hoy y la semana que viene. Pueden venir a practicar por la mañana si quieren, pero deberían irse directamente a casa después de clase y no andar por las calles, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa, sensei?, preguntó Ayako. Se han avistado personas desagradables en la ciudad, y la policía sigue buscándolas. No queremos que salgan lastimados, así que pórtense bien y manténganse a salvo. Ayako pensó que la mirada de la maestra se posó en Emilia al decir eso último, pero debió de ser su imaginación. El chico era demasiado amable como para involucrarse en algo peligroso, sobre todo con Sakura cuidándolo y el hecho de que acababa de regresar de la enfermedad que lo obligó a faltar a la escuela el lunes. No, probablemente solo le preocupaba que su protegido se metiera en problemas sin querer. O, como a Ayako, le preocupaba que un adolescente compartiera casa con dos adolescentes que se sentían claramente atraídas por él. Aparte de repetir el anuncio de Taiga y su advertencia de no trasnochar, como les había dicho, el resto del día transcurrió sin que ocurriera nada destacable. Acompañó a Shiro y Sakura a hablar un poco más con la profesora durante el almuerzo, y se enteró de que su abuelo había empezado a tomar medidas en respuesta a las advertencias de Shiro y a la destrucción de propiedad pública causada por sus peleas contra las muñecas Ainsworth, que los medios atribuyeron a una guerra de pandillas. Aparentemente, Oyabun le había dado un sermón a su nieta cuando ella llegó tarde a casa de la residencia Emilia, por lo que no podría venir a holgazanear, visitar la casa del maestro de saber por las noches, en el futuro previsible. A saber, le sorprendió que la mujer adulta cediera tan fácilmente a las exigencias de su abuelo, pero Shiro le explicó discretamente después que Raiga probablemente había amenazado con cortarle la mesada que aún le daba a su nieta adulta si no obedecía. Lo cual, por supuesto, solo la sorprendió por algo diferente. La maestra de saber se sintió aliviada de que la escuela reaccionara a la situación, aunque saber recordaba perfectamente lo poco que la luz del día había impedido las monstruosas actividades del Caster de la Cuarta Guerra. Se lo había mencionado a Shiro, quien le había contado que el grupo Fujimura había desplegado hombres para vigilar, discretamente, las demás escuelas. Sin embargo, la Academia Omurara, con sus cientos de jóvenes, seguía siendo el objetivo más probable de un Servant sin escrúpulos, razón por la cual los maestros seguían pasando el día allí. No había habido informes de ninguna anomalía por parte de sus aliados Yakuza, ni noticias que pudieran revelar las acciones de un sirviente enemigo. Sin ninguna pista que seguir, no saldrían de patrulla esa noche. Los maestros del grupo necesitaban descansar para estar en plena forma durante el fin de semana, cuando planeaban peinar la ciudad en masa y colocar nuevos campos delimitados calibrados para detectar el uso de prana. Bienvenidos a casa, Only-chan. Los saludó Iggyasbiel al regresar a la residencia Milla. La mezcla de envidia y curiosidad de la mañana había desaparecido, reemplazada por la alegría que la semi-homúnculo mostraba cada vez que estaba en presencia de su hermano. Hola, Illa. Ya volví.
Shirou miró a su alrededor. Solo Lancer acompañaba a su maestro. ¿Dónde están Seiya y Lei Srit? Terminaron de limpiar la casa según los estándares de Seiya y todavía están trabajando en las notas que les pediste que escribieran. Ah, bien. Es mejor hacerlo cuanto antes, por si acaso. Las notas en cuestión eran una recopilación de todo lo que los homúnculos sabían sobre la familia Einsberg, incluyendo su castillo en Alemania y sus defensas. Si bien ambos fueron creados con el propósito expreso de acompañar a Jazzbiel en la guerra, inevitablemente habían adquirido conocimiento sobre las posesiones de la familia Magus. Shirou creía, con razón según saber, que dicho conocimiento sería útil cuando llegara el momento de pedir cortésmente a los Einsberg su ayuda para sanar a Jazzbiel una vez resuelta la guerra del Grial. Hablando de cosas que es mejor hacerlo antes posible, Shirou, dijo Rin, Rider mencionó que quiere entrenar contra ti. Sakura y yo podemos encargarnos de preparar la cena. ¿Por qué no vas al dojo y la consientes mientras tenemos tiempo? No sabemos cuándo volverá a escalar la situación, así que familiarizarnos con el estilo del otro es buena idea, reflexionó Shirou. Pero tendremos que tener cuidado. No quiero tener que explicarle a un equipo de construcción el daño que podríamos causar si nos esforzamos al máximo. ¿Puedo ir a ver? Intervino Illa con los ojos muy abiertos, mirando a Shirou. Saber reconoció que era un truco que había funcionado con Kiritsugu tanto como con su hijo adoptivo. La joven, ya separada del maestro de saber durante el día, estaba claramente decidida a permanecer cerca de él tanto como fuera posible. Claro que puedes. Lancer, tú tampoco has visto pelear a Rider, ¿verdad? ¿Quieres acompañarme? Su yo mayor miró a su maestro y asintió, resignándose a lo inevitable. Era obvio que iría, aunque solo fuera para proteger a Jazzbiel. Shirou preferiría recibir un noble fantasma en el pecho antes que dejar que su hermana sufriera daño, por supuesto, y Rider sabía que tendría que contenerse de todas formas, pero ambos combatientes se sentirían mejor sabiendo que alguien estaba ahí para proteger a su público. Entonces yo también, empezó Saber, antes de ser interrumpida por Rin. ¿En serio, Saber, puedes quedarte?, preguntó Rin. Tengo un asunto que quiero hablar contigo. No te preocupes, Rider no le hará daño a Shirou, ¿verdad? Por supuesto, maestro. Bueno, entonces, dijo Shirou, mirando a las tres chicas con las que se había acostado con la mirada de alguien que sabía que algo pasaba, pero también era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que debía irse mientras aún pudiera. Vámonos. Los tres se sentaron, y Berserker se materializó y se unió a ellos. Archer y Assassin, al parecer, holgazaneaban en una de las habitaciones vacías, sin haberse molestado en levantarse para saludar a su maestro que regresaba. Claro que podían comunicarse telepáticamente, pero su falta de respeto aún irritaba a Saber, aunque, al mismo tiempo, cuanto menos tiempo pasara su maestro en compañía de ese par de serpientes, mejor. ¿Quieres hablar de lo que Saber y yo hicimos con Senpai anoche, verdad, Nee-san? Preguntó Sakura. Querer es una palabra fuerte, refunfuñó Rin. Necesitar sería más apropiado. Hubo un momento de silencio, que se prolongó hasta el punto en que Saber se preguntó si debía decir algo. No lo entiendo, soltó Rin, y fue como si se le hubiera roto un dique al continuar. Me parece bien compartir a ese imbécil contigo porque, seamos sinceras, eres lo más importante para él, y de todas formas no soy tan mala como para robártelo. Y probablemente sea el mejor partido que voy a encontrar, tanto desde una perspectiva personal como dinástica. Nee-san, ¿qué te dije sobre eso?, preguntó Sakura en tono regañono. Mira, Sakura, no te importa el apellido Tosaka, lo cual está bien, pero aún espero redimirlo, en todos los sentidos. En fin, por eso me parece bien ser su amante, aunque ya es obvio que algún día serás la señora Emilia. Aunque no estemos casados, sé que él también sería un gran padre para mis hijos. Saber pensó que era una prueba de lo importante que Rin consideraba el tema, que ella pudiera hablar de esas cosas sin siquiera sonrojarse. ¿Y tú, Sakura? Me dijiste por qué te parecía bien que fuera la amante de Shirou cuando todo esto empezó, cuando ese ejecutor vino a matarlo. Pero querer enfadar a nuestro padre no es razón suficiente, pensándolo bien.
Shirou te ama y jamás haría nada que te hiciera daño, así que aunque hubiera captado las señales de saber, no habría actuado sin que tú lo hubieras presionado. Es adorablemente obtuso en ese sentido, admitió Sakura con una sonrisa melancólica que Saber no pudo evitar notar que parecía un poco frágil. Entonces, ¿por qué metiste a Saber en su cama con lencería sexy? ¿No quieres quedártelo para ti? Era algo que la propia Saber se había preguntado, tenía que admitirlo. Sabía, al hablar con Sakura sobre unirse a la cama de Shirou, que la otra chica aceptaría, pero era difícil explicar cómo había llegado a esa conclusión instintivamente. Amo a Senpai. Las palabras resonaron con la fuerza de una verdad incontrovertible e inmutable. Me salvó, me acogió en su casa, me confió todos sus secretos. Quiero que sea feliz. Quiero que lo amen. ¿Eso es todo?, preguntó Rin, sin molestarse en ocultar la duda en su voz. ¿Qué esperas que diga, Nee-san? Que a pesar de que Avalon curó todo el trauma físico que sufría a manos de Souken, sigo con daños psicológicos. Que mi libido es anormalmente alta, pero la idea de tener intimidad con cualquier hombre que no sea senpai me llena de repulsión, así que también me atraen las chicas. Que cuanto más aliados poderosos estén unidos a él por amor, menos probable será que nuestros enemigos me lo arrebaten. Que si Senpai tiene un harén, puedo estar segura de que nunca me dejará de lado para reemplazarme con alguien a quien ame más. La expresión de Sakura se había vuelto cada vez más salvaje a medida que continuaba, hasta que casi estaba despotricando, con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, y Saber podía sentir la agitación de su padre. Él nunca haría eso, Sakura, dijo Rin suavemente, la preocupación reemplazó a la frustración en su rostro. Lo sé. Claro que lo sé. Pero... Está bien, está bien. Cálmate. Rin abrazó a su hermana. Respira hondo, estás bien. Todo está bien. Shiro está bien y te quiere. Sakura todavía temblaba de emoción, pero se calmó, lentamente, en el abrazo de su hermana, mientras Saber y Berserker solo podían mirar torpemente. Si Euria le está en su cama, en éxtasis cada noche, entonces no volverá a dispararle en el corazón, murmuró. Estoy bastante seguro de que eso no va a suceder, dijo Rin con expresión seria. Quizás no, dijo Sakura con una risita débil, antes de separarse a medias de los brazos de Rin y mirar a Berserker. Tú, sin embargo, serías otra historia. Sé que lo has estado pensando desde que rescató a tus hermanas, maestro. Pero, interrumpió la chica de cabello morado a su sirviente, no deberías hacer algo así por gratitud, Medusa. Ayudar a tu familia a reunirse fue recompensa suficiente para Senpai. Solo deberías ir más allá si crees que te hará feliz, ¿entendido? Para ser sincera, no creo que Shirou sea capaz de tener sexo sin sentido ni compromiso, comentó Rin. Es demasiado serio para eso. Me alegro, dijo Saber, hablando por primera vez desde que comenzó la conversación. No querría que mi amo fuera un canalla como este. Un hombre digno de luchar a mi lado debería ser capaz de cuidar de cualquier mujer con la que decida acostarse. ¿Es la sangre de dragón la que te habla, o ya eras así cuando vivías y simplemente no tuviste la oportunidad de actuar en consecuencia? Refunfuñó Rin, antes de negar con la cabeza. Tengo la intención de permanecer al lado de mi maestro. Su poder es suficiente para sustentarme una vez destruido el Grial, siempre y cuando me abstenga de usar mis habilidades que más consumen prana. Eso es, sería difícil, pero posible. Mantener a todos los servants de nuestro equipo agotaría nuestros recursos, pero Shiro y Sakura tienen una gran capacidad de prana, e Irias Biel fue literalmente creada para ello, mientras que yo debería tener suficiente siempre que use recursos secundarios para complementar mis propias reservas. Espera. Algo está pasando con Rider, dijo Rin de repente, antes de levantarse y salir corriendo de la habitación. Saber intercambió una mirada con Berserker y se encogió de hombros. No sentía ningún peligro por el vínculo con su máster. Aún así, se levantó y siguió a la chica de cabello oscuro. Porque, aunque estaba bastante segura de que Shirou no corría peligro, estaba descubriendo cosas interesantes de su vínculo. El dojo de la residencia Milla estaba limpio y vacío, como correspondía a un espacio destinado al entrenamiento marcial.
Lancer quizá no conservaba los recuerdos de las guerras del rey Arturo, pero sí recordaba el entrenamiento de sus caballeros en Camelot, y este espacio no era tan diferente de los salones donde sus compañeros habían practicado entre sí. Como había dicho Shirou, los luchadores tendrían que mantener las cosas bajo control, para no destruir el edificio, pero entonces, Rider quería probar las habilidades de Shirou, no su poder bruto. A pesar de la reticencia de Rider, ambos combatientes se negaron a usar sus armas reales en este combate. Gungnir era demasiado peligroso como para permitir que hiriera a Shirou, y fuera cual fuese la espada de Shirou, ya había demostrado ser capaz de matar a lo invencible. En cambio, Shirou usó su hechicería para trazar armas de entrenamiento para ambos, tomando como base las espadas de madera que se encontraban en un estante cerca de la entrada del dojo y adaptando su forma hasta que empuñaron una réplica razonable de sus armas favoritas, reforzadas para resistir la fuerza de un sirviente. Jasvier y Lancer se quedaron a un lado, con la sirvienta cerca de su amo, por si la emoción de Rider la superaba. Shirou salió del vestuario, tras haber cambiado su uniforme escolar por una prenda más práctica. Se encontraban a 5 metros de distancia, y Shirou activó su refuerzo. Líneas negras recorrían su piel expuesta, y sus ojos brillaban dorados, pero las sombras en la habitación permanecieron intactas. El joven solo usaba refuerzo para que su cuerpo humano pudiera igualar al de Rider, aunque incluso eso era, según le había dicho Iria, más de lo que la mayoría de los magos podían lograr con ese hechizo. No deberíamos poder lastimarnos con esto, pero por si acaso, nos detendremos en la primera sangre, ¿de acuerdo, Rider?, declaró Shirou. Bien, respondió la hermana ennegrecida de Lancer, antes de saltar hacia Shirou, levantando polvo mientras cerraba la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. La lanza de Rider tenía un alcance ligeramente mayor que el espadón de Shirou, y la sirvienta de la montura era significativamente más rápida que el maestro. Se movía tan rápido a su alrededor que parecía danzar, pero cada golpe que lanzaba era bloqueado, y el juego de pies de Shirou apenas lograba seguirle el ritmo. Al igual que su sirvienta cuando se batió a duelo con Lancer en el parque, se vio obligado a la defensiva, incapaz de contraatacar. Me preguntaba, ¿dónde aprendiste a luchar así?, preguntó Rider mientras se alejaba del combate. Ninguno de los dos parecía estar siquiera un poco cansado ante la impresionante exhibición. No puede haber maestros para ese tipo de arma en esta época. Recuerdos y sueños, respondió Shirou. Las visiones de batalla suelen ser las más vívidas, y puedo usar refuerzo para igualar la fuerza del ángel oscuro. Luego practiqué los movimientos aquí hasta que adquirí la memoria muscular. Frunció el ceño y detuvo su movimiento cuando se le ocurrió una idea. De hecho, pensándolo bien, podría haberlo superado en fuerza, dado que puedo igualar a los sirvientes, y definitivamente no era tan fuerte, al menos al principio. Rider lo interrumpió cuando regresó a la refriega sin previo aviso, y Lancer recordó una vez más la atrofia de sus propios instintos. Sintió que debería haber previsto las acciones de su contraparte, pero no lo hizo. Como Saber había supuesto, la división del origen espiritual del rey Arturo en 3 sirvientes distintos la había dejado sin habilidad en ese aspecto, lo que reflejaba el hecho de que ella era la Artoria de Camelot, como lo había expresado Rin. Lancer vislumbró el rostro de Rider mientras la lucha se intensificaba cada vez más, cada bando forzándose sin desplegar todo su poder. El rostro de la otra servante estaba rojo de emoción, con una amplia sonrisa que dejaba ver sus dientes y sus ojos brillando de color naranja. Podía sentir el poder dracónico creciendo en Rider mientras la otra servante utilizaba el núcleo que Merlin les había implantado, y el suyo comenzó a calentarse en reacción. La punta de la lanza de Rider atrapó el cuello de la camisa de Shirou, y a pesar de estar embotada, la fuerza detrás del golpe descendente fue suficiente para arrancar la prenda del cuerpo de Shirou. Oh. Lancer sabía por experiencia propia que Shirou era fuerte, pero ella había asumido que se debía enteramente a su hechicería. Y aunque no cabía duda de que su refuerzo era la razón por la que podía competir con el poder de un Servant, era evidente que no había descuidado su entrenamiento físico. La parte superior de su cuerpo tenía la musculatura que ella había visto en jóvenes caballeros, aunque había diferencias que indicaban una rutina de entrenamiento distinta. Hubo otra breve pausa en la lucha mientras Rider observaba la escena.
Entonces, con un rugido, Rider arrojó su lanza contra la espada de Shirou, destrozándola brevemente antes de soltar su arma y derribar a Shirou al suelo. Sin embargo, en lugar de simplemente caer al suelo, la velocidad a la que Rider se movía hizo que maestro y sirviente rodaran una y otra vez por el suelo, deteniéndose finalmente con Shirou tendido de espaldas y Rider a 4 patas sobre él. La imagen de una leona hambrienta, salivando ante un trozo de carne, cruzó fugazmente por la mente de Lancer. Movió las manos para bloquear la visión de Jasbiel, ignorando las protestas de su maestro. No creía que Rider estuviera tan absorta en sus propios deseos como para empezar a consumirlos allí mismo, pero parecía probable que algo sucediera. Se esforzó mucho en no pensar en cómo su maestro ya había visto a Shirou siendo besado por alguien que se parecía casi exactamente a Rider, y le fue tan bien como a ella tratando de fingir que no se sonrojaba por la vista. Entonces oyó pasos apresurados que se acercaban y giró la cabeza para ver cómo la puerta del dojo se abría y entraba Rin, solo para encontrarse con su sirviente, tendido en el suelo sobre su amante sin camisa, mientras su hermana y su sirviente observaban ruborizadas. Hubo un momento de silencio, conmocionado, y luego, Shiro. Omeik. Introducción a la campaña de Enanos del Caos para Total War Warhammer 3. Con el conocimiento de la supervivencia y el cautiverio de Ursun en la Forja de las Almas, viajo a las tierras desoladas más allá de las cimas de las montañas del fin del mundo. Para liberarme de mi maldición, necesito alcanzar al dios cautivo, pero aunque el libro del destino me ha proporcionado el conocimiento de los caminos necesarios para atravesar el tumulto de la vorágine y acceder a la Forja de las Almas, no puedo aspirar a lograr tal tarea solo. Necesito aliados, y sé exactamente dónde encontrar aquellos con la fuerza y la voluntad necesarias para enfrentarse a los horrores de los reinos del caos, en cuyo centro se encuentra la Forja de las Almas. Hay muchos guerreros en las tierras oscuras. Tribus de orcos, goblins y seres aún peores luchan entre sí por las escasas riquezas, pero todos viven a la sombra de Sarnagrund, cuyas torres se alzan sobre el paisaje devastado. El sonido de una industria infernal se eleva desde este lugar de miserable esclavitud y abyecta miseria, donde incontables miles de personas se afanan bajo los látigos dentados de crueles capataces, alimentando forjas y cadenas de montaje con su sudor y sangre hasta caer muertos, solo para ser reemplazados por más esclavos. Una nube de humo negro se cierne sobre ella, sofocando la luz del sol y envenenando aún más una tierra ya maldita. Allí viven los Dawisar, llamados enanos del caos por los necios e ignorantes. Hace mucho tiempo, en la primera era de sangre y fuego, fueron abandonados por los dioses ancestrales de su raza y, en su lugar, juraron lealtad al padre de la oscuridad, Azut. Con la fuerza de sus bendiciones, sobrevivieron aquí, en esta tierra hostil, y construyeron un imperio que rivaliza con cualquiera de los que construyeron sus primos del oeste, uno que ha perdurado mucho más. Tras días de caminata por las inhóspitas llanuras, llego por fin a las puertas de Sarnagrund y me presento ante quienes las custodian. Por suerte, mi frágil cuerpo les interesa poco a estos despiadados amos, y su curiosidad ante mi presencia me da tiempo suficiente para defender mi postura. Los Dawisar son expertos en las artes arcanas, pues han construido poderosas máquinas para dominar los poderes del caos a su voluntad indomable. El libro que llevo me permite pasar ante los sombríos guardianes de las puertas y obtener una audiencia con Astragod Mano de Hierro, sumo sacerdote de Azut, y lo más parecido a un rey que tiene el díscolo Dawisar. Me observa desde su trono. Tras 1000 años practicando la hechicería del caos, su cuerpo es más de piedra que de carne, debido a la maldición que aflige a todos los hechiceros de su raza, pero un artefacto retorcido de metal afilado lo envuelve, una máquina de aflicción y guerra a la vez, que un sustituto de sus miembros petrificados. Un solo error, lo sé, y seré arrojado a los calderos de sacrificio, donde arderé en hierro fundido para apaciguar el hambre voraz de su dios oscuro. Me arrodillo ante este terrible señor y revelo los secretos que he descubierto, sosteniendo el tomo del destino como prueba de mis palabras. Todo el conocimiento de la forja de almas y el poder de un dios, a tu disposición para que hagas lo que quieras, termino. ¿Qué oscuras maravillas podría crear tu pueblo con semejantes cosas en tus manos? Una oferta tentadora, responde, y mis huesos se estremecen ante el poder de su voz profunda.
Con el poder de Ursun, podríamos crear máquinas para conquistar el mundo, y quizá haya algo en la forja de las almas que aún no hayamos descubierto. Podríamos vengarnos de todos aquellos que nos han hecho daño. Pero, humano, ¿qué pedirías a cambio de esta gran recompensa? Una sola gota de la sangre de Ursun, oh poderoso señor. Eso es todo lo que pido. Aunque mantengo la cabeza gacha, puedo sentir su mirada sobre mí, quemando mi piel con su intensidad. Muy bien, dice al fin. Guíame a la forja de almas y tendrás tu sangre. Pero si me fallas o me traicionas, te prometo que el tormento que sientes al estar atado a este tomo que llevas no será nada comparado con el que te infligiré. Luchando por mantener mi sorpresa ante su conocimiento casual de mi maldición, me humillé aún más. Te serviré bien, mi señor. Tienes mi juramento. Un mes, pero aquí va una actualización. Dios mío, ese mes pasó volando, y no solo porque solo duró 28 días. Voy a intentar ser más rápido con los próximos 3 capítulos, que forman parte del mismo bloque. Una vez terminados, pasaré al siguiente capítulo de la herejía roboutiana, y después, bueno, ya veremos. Sigo pensando en escribir la historia de Siapas Caín, señor de la guerra del caos, porque no es que el mundo necesite menos humor ahora que cuando terminé la banda de los hijos renegados, ¿verdad? La historia revelada en el último capítulo tuvo una buena acogida, algo que agradezco. Un invitado mencionó que contradecía el monólogo de Basset en el capítulo 9, donde se menciona a los ancestros como una de las posibles causas de que la literatura presente a los vampiros como figuras románticas, mientras que Weber dejó claro que no existen tales seres en la línea temporal, ya que todos los vampiros enloquecen con la sed y terminan causando su propia destrucción. Lo cambié por un chupasangre particularmente astuto. Otra cosa que se menciona a menudo en las reseñas es el mecanismo de seguridad mencionado en Fate Apócrifa, que desencadena una guerra de 7 contra 7 si los maestros intentan mantener la guerra en suspenso. En abril, el Gran Grial está contaminado con algo que ya ha demostrado que puede alterar las reglas. Este mecanismo de seguridad, si es que existe en este solo se activará si lo que aguarda dentro del cáliz lo desea. El Omaka se inspiró, obviamente, en el lanzamiento de Total War Warhammer 3. Si no has jugado ni visto vídeos de la introducción de las distintas campañas de este juego, probablemente te haya dejado bastante confundido. Intenté explicarlo lo mejor posible, pero para que lo entiendan quienes no han jugado a ninguno de los juegos. El narrador es conocido en el juego como el consejero, y sirve tanto de tutor como de recurso narrativo, ofreciendo sus servicios a quien quiera que lidere la facción con la que juegas. Como era de esperar, esto suele crear, primeros encuentros interesantes. Si crees que los enanos del caos eran malos, echa un vistazo a la escena de introducción de la campaña de los ogros o la de Corne. Diablos. Ni siquiera los kislevitas son especialmente acogedores. Al parecer, los enanos del caos son una de las razas con más probabilidades de añadirse al juego más adelante, cuando Creative Assembly empiece a publicar DLC. Tengo ganas de ver qué hacen con ellos, ya que los enanos del caos son una de las facciones que Games Workshop ha insinuado a lo largo de los años, incluso en Age of Sigmar, pero que nunca se ha explorado en profundidad. Espero con ansia sus reacciones a este capítulo. Manejar la actitud de Sakura es complicado, ya que tiene una historia de fondo tan trágica. No quiero menospreciar su personaje, y las historias de Aren tienden a tener ese efecto en las chicas que las protagonizan. Espero haberlo logrado. Y una cosa más. Según este sitio web, tengo una docena de lectores en Ucrania. Cuídense mucho, y espero que leer este capítulo les haya alegrado el día un poquito. Sariel fuera.